Clase 1.5. Expresión de cantidades utilizando la variable x. En el análisis nos dicen de un carrete de listón de 6 centímetros de ancho se cortan listoncitos de diferentes largos. En otras palabras, de un rollo de listón, que comúnmente así le solemos llamar. Entonces en el literal A nos pide que escribamos un PO, una operación que representen las áreas de diferentes listoncitos de largo, que tienen por largo triángulo centímetros y ancho 6 centímetros. Entonces, si de primer momento nosotros no tenemos claridad de cuál sería el PO que relacione el largo y el ancho de estos listoncitos, nosotros hay que tener en cuenta, o debemos de tener en cuenta lo siguiente, que los listoncitos son de forma rectangular. Por ejemplo, yo puedo tener acá un listoncito en el cual el ancho va a ser 6 centímetros y el largo, por ejemplo, puede ser 5 centímetros. Y además hay que recordar que el área de un rectángulo es base por altura, o en otras palabras, teniendo en cuenta las dimensiones que nos dicen acá, sería largo por ancho. También puede darse el caso, es decir, que para este primer listón nosotros podemos tener que el área sería igual a 5 centímetros por el ancho, que son 6 centímetros. Pero puede ser que tengamos un listón un poco más largo, por ejemplo como este que tenemos acá, en el cual el ancho siempre va a valer 6 centímetros porque es del mismo tipo de listón, pero el largo ahora es un poco más grande, ahora tiene 6 centímetros. Tal forma que otra forma de plantear el área o de encontrar el área sería en este caso los 6 centímetros de largo por los 6 centímetros de ancho. Puede darse la situación que aún el listón sea un poco mucho más largo, y en este caso, por ejemplo, tengamos siempre los 6 centímetros de ancho, dado que eso no va cambiando, estamos hablando del mismo tipo de listón, y el largo ahora sea 7 centímetros. Entonces el área en este caso se encontraría como 7 centímetros por el ancho, que son 6 centímetros. Si se fijan, aquí ya vamos generando un patrón, una generalidad, en la cual podemos observar que las cantidades que van cambiando son el largo, y el ancho se mantiene constante, no cambia el ancho. De tal forma que nosotros nos dijeron que debíamos de expresar el área de diferentes listones con una medida de largo representada por triángulos centímetros y ancho de centímetros. Entonces, como respuesta, en este caso, el literal A, me quedaría que el PO sería, vemos que vamos multiplicando el largo, pero en este caso el largo me dice que es triángulo centímetros, entonces me va a quedar triángulo centímetros, que podría ser los 5, los 6, 7, 8 centímetros que hemos analizado para el largo, triángulo centímetros por 6, simplemente triángulo por 6. Ya sabemos que el área va a estar dada en centímetros cuadrados. Ahora, para el caso del literal B, nos dicen que si en lugar de triángulo se escribe x, como queda representada el área de un listón de largo x centímetros y 6 centímetros. Es decir, en las clases anteriores hemos estado utilizando cuadrados, triángulos para representar una cantidad de forma general que puede cambiar, que puede tomar cualquier valor dependiendo de la situación. Entonces, si nosotros teníamos triángulo por 6, ahora nos dicen que en lugar de tener triángulo vamos a tener x centímetros. Entonces vamos a tener x. ¿Y cómo nos quedaría como respuesta? Ahora el PO. Ahora el PO sabemos que en lugar de el triángulo vamos a escribir x, y eso nos va a quedar x por 6. Entonces esta sería la respuesta del literal B. Además debemos de recordar que x por 6 es igual a 6 por x. Esto por la propiedad conmutativa
de la multiplicación. 6 por x. Mucho cuidado, no vayamos a confundir el signo por con otra x. La x por lo general, como estamos hablando de variables, la dibujamos un poco o la escribimos un poco curva, y la x tiene que ser recta y más chiquita, que quede justo en el centro. Entonces, de esta forma ya tenemos la solución de la clase. Es decir, representamos una situación como lo estábamos haciendo anteriormente con un triángulo. Aquí el largo del listón la gente puede pedir que sea 1 centímetro, 5 centímetros, 10 centímetros, 20, una yarda, 1 metro, etc. Entonces todo eso nos va representando triángulo por 6 centímetros. Recordemos que el ancho de los listones no va cambiando. Luego, en lugar de representar una cantidad variable por una figura geométrica como un triángulo o un cuadrado, mejor la representamos por la variable x. Cuando hablamos de variable estamos hablando de una letra, que nosotros utilizamos una letra del alfabeto para representar una cantidad que puede tomar cualquier valor o varios valores. Ahora, el comprende nos dice, para expresar cantidades que varían pueden utilizarse letras como la x en lugar de figuras. A estas letras se le llaman cantidades variables o simplemente variables. Entonces aquí también nos dicen que debemos de tener cuidado de saber diferenciar entre la x, que representa una variable, y la letra x, que representamos en la escritura normal. Si se fijan, esta es la x del abecedario, y la x como variable o matemática es un poco curva, es un poco colocha. Hay que tener en cuidado también que cuando escribimos el símbolo de la multiplicación por, debe ser más chiquito, ¿verdad? Y no es curvo. Ahora, en el resuelve, a ustedes les dice el número 1, Marta comprará naranjas si quieres y sabe que por cada dólar le darán 5 naranjas. Escribe un poco que representa el número de naranjas obtenidas si gasta X dólares. Entonces primero podemos partir del hecho de que si compra $1 de naranjas, es la cantidad de naranjas totales la va a encontrar como $1 por 5 naranjas. Si compra $2, entonces la cantidad de naranjas total que le van a dar la encontraría como los $2 que gasta por las 5 naranjas que le van a ir dando por cada dólar. Si compra $3 de naranjas, entonces le van a dar 3 por 5 naranjas, el resultado de 3 por 5. Si gastaras $4, entonces la cantidad total de naranjas sería $4 que gasta por los 5 naranjas que le dan por cada dólar. Eso lo pueden cambiar ustedes por triángulo, la cantidad que va cambiando. Y luego esa cantidad que va cambiando, ustedes lo cambian por la variable x o simplemente llegan a la variable x. De tal manera que les debe de quedar x multiplicada por algún número, por el que no va variando. En el número 2 les dice, una resma de papel bond contiene 500 hojas de papel. Escribe el PO, es decir, la operación que representa la cantidad total de hojas de papel en X resma. Si comprara una resma de papel, entonces tuviéramos 500 hojas de papel bond, que sería, en otras palabras, encontrándose la cantidad de resmas, que es 1 por la cantidad de páginas que tiene cada resma. Entonces 1 por 500. Si se compran 2 resmas, entonces tendríamos 2 por 500 hojas de papel. Si se compran 3, tendríamos 3 por 500. Hay que observar la cantidad que va cambiando y la podemos sustituir de una sola vez por la variable x. Entonces, para este caso el resuelve, recomiendo que trabajen el ejercicio 1 y 2.